Bidi. Y bien, Bidi está con ustedes. Y vamos a proseguir, a través de vuestras preguntas. Yo los saludo y los escucho. Pregunta. ¿Cómo se pudo caer en la trampa de los falsificadores? ¿Cuál es su rol? Responder a eso, desde el punto de vista del absoluto, es una dualidad. Desde luego, eso ha existido. Desde luego, eso existe. Pero, en ningún caso, eso corresponde a la verdad y todavía menos al absoluto. No hay más falsificadores que seres que han vivido una historia. Esta historia es real, a un nivel de la personalidad y del alma. Lo que tú eres, en definitiva, no tiene ninguna relación con ninguna historia. El que es absoluto, dentro de una forma, como en la sin forma, posee el verdadero conocimiento. Todo el resto y todos esos conocimientos, desde el punto de vista del absoluto, no son más que ignorancia, mantienen el principio de dualidad, muy lejos de la unidad. Conocer eso puede ser importante para la personalidad, para el alma, y para el que se siente encerrado. El absoluto no conoce ningún encierro en cualquier historia que sea. El fin de nuestras entrevistas y entre nosotros, es justamente hacer cesar eso, no de responderlo porque toda respuesta necesitaría recaer en un principio de dualidad, de oposición de bien y de mal, concerniendo las historias. Al absoluto no le importa en nada una historia, de la suya como de todo otro. Al absoluto, como centro presente en todo punto, no le importa nada de eso. Así pues, esos datos les han sido dados con el fin de hacerlos acercar a un punto de basculación. En lo que nos concierne, en nuestras entrevistas y entre nosotros, eso no tiene ninguna especie de importancia. Podrías leer todos los libros de historia del mundo, que eso no te haría cambiar, ni una jota, la personalidad. No está en mi propósito, durante estas entrevistas, alimentar eso o aportar alguna respuesta. Con más razón por cuanto eso ha sido dado, numerosas veces, por todos los que están reunidos, para, justamente, permitirles de no estar más inscritos en una historia. Entonces, permíteme de no extenderme en esta especie de ignorancia. Yo no les he ocultado nunca que, cualquiera sea el sistema de conocimiento que ustedes busquen, toda esa búsqueda no es más que vanidad, y muestra simplemente vuestra ignorancia para ser la verdad. Es una huida en adelante, una huida de sí, una huida del absoluto. Todos esos conocimientos, en definitiva, no son más que ignorancia. Corresponden a una capa profunda de la cebolla que no conoce ninguna de las otras capas y todavía menos la cebolla. Participan a la escena de teatro. ¿Quieres quedar en el teatro? ¿Quieres continuar jugando la historia sin fin? Que tendrá un fin, un día, pero ella es repetitiva. La única verdad, es reconocer que todos vuestros conocimientos, de este conocido, solo son ignorancia. Ahí, está el verdadero conocimiento. Todo el resto no son más que diversiones, estafas, pérdidas de tiempo. Todo lo que los inscribe en el tiempo, los hace perder el tiempo. Desde luego, si tu objetivo es el conocimiento, entonces sumérgete en los libros. Pero ningún libro te hará vivir lo que ha sido vivido. Todo eso solo hace mantener la ilusión de una lógica, la ilusión de una acción-reacción y no participa, en ningún caso, a lo que tú eres. Eso solo puede alejarte de ti y llevarte a otro lugar que hay donde tú eres. Todo lo que yo les digo, desde mi primera intervención aquí, como ilustración de lo que he vivido, estaba destinado a hacer romper el círculo vicioso de lo que ustedes nombran conocimiento. Hazte la pregunta, más bien, ¿qué es lo que eso alimenta en ti? ¿Quién tiene necesidad de ser alimentado, si no es la bolsa de alimento y la bolsa mental? ¿Lo que tú eres tiene necesidad de algún alimento? A menos que tú te compares con una bolsa, que tiene necesidad de ser llenada hasta explotar, como la rana. Nada de todo eso puede llevarte a la verdad. Esa clase de pregunta está hecha para distraer y para nublar la verdad. La falsificación concierne la precipitación del alma y las circunstancias de lo que algunos ignorantes han llamado la caída. ¿Pero cuál caída? ¿Quién cae? ¿Cómo lo que nunca se movió, y no se moverá nunca, puede caer en alguna parte? Es una anomalía de punto de vista. El emplazamiento de donde está situada esta pregunta no es más que el reflejo de las cogitaciones del mental, que busca nublar la verdad, que busca alejar lo que tú eres. ¿Quién manda, quién dirige, en ti? ¿Quién te hace creer que esa clase de respuesta va a llevarte a alguna verdad? Detrás de toda pregunta y detrás de toda respuesta, hay un ida y vuelta. Ese ida y vuelta es la vida.
No en el contenido, o en la respuesta, tampoco en la pregunta. Sino más bien, para permitirles ver que nada de todo eso concierne lo que ustedes son. Les recuerdo a pesar de todo, incluso si eso no concierne el absoluto que yo soy, pero concierne, sin embargo, el absoluto que ustedes son, que la historia sin fin se termina, por si acaso no lo hayan comprendido. La historia sin fin que se termina, es como para el teatro. Cuando el espectáculo se terminó, hay que salir. Nadie volverá a encender la luz ni la pantalla de proyección. Nadie animará la escena. Inclínense sobre lo esencial, inclínense sobre la única cosa que es útil, hoy. Pregunta. ¿La separación de los seres amados va a acarrear desgarro, en particular sus hijos? Pero el desgarro no concierne más que a la personalidad y a los lazos establecidos dentro del teatro. Hubo quien dijo, vuestros hijos no son vuestros hijos. El que es vuestro hijo, hoy, en otro teatro, en un pasado, los ha matado o ustedes lo han matado. ¿Por qué limitarse a amar vuestros hijos? Ustedes son, todos, los hijos, los unos de los otros. Ustedes son, todos, los padres, los unos de los otros. Mientras hagan una diferencia entre vuestro hijo y no importa qué hijo, muestran también, por eso, cuál es vuestro apego y así pues, lo que los tiene y los encierra. El sufrimiento no concierne más que a la personalidad, más que a lo ilusorio. El absoluto no presenta ningún sufrimiento. Cuando yo he vivido sobre esta tierra, yo fui afectado por una enfermedad muy grave al final de mi vida. ¿Eso cambió el absoluto? Mientras queden clavados a vuestras emociones y las vean, ahí dentro, del amor, ustedes están en la ignorancia del amor, están en la proyección del amor, y están en la dependencia de la ilusión. ¿Ustedes creen verdaderamente que cuando la bolsa de comida desaparece en una escena de teatro anterior, queda algo de lo que ustedes crearon como lazo? Queda simplemente el apego sin afecto, es eso que ustedes viven. Y, mientras sean dependientes de eso, están encadenados. No pueden pretender ser libres y quedar encerrados. Hablar de desgarro, muestra simplemente que es la personalidad que se expresa porque el absoluto ve el teatro, ve el juego de los actores. Él sí no participa en eso. Todas las estrategias de lo que ha sido nombrado la falsificación y el encierro, han sido justamente para hacerlos vivir esto como la única realidad, como la única verdad. Y de esta verdad totalmente relativa, ustedes hacen leyes absolutas. No se les pidió rechazar quien quiera sea, pero ¿por qué hacer una diferencia entre un niño que ustedes han concebido y todos los otros niños? ¿Dónde está el amor? Mientras queden en ese punto de vista, no pretendan vivir el amor. ¡Qué desgarro, cuando la luz está aquí! Cuando la luz está aquí, todo el resto no existe más. Solo el amor y el absoluto es. Y este amor absoluto no toma en consideración nada de lo que es efímero. Es la personalidad y el alma, que creen que eso va a continuar. Eso no continuará. Queden encerrados, si lo desean, pero vean bien, realmente, lo que se juega, en ustedes, en ese momento mismo, de manera mucho más importante que cuando la escena de teatro estaba tranquila. Cuando una escena de teatro es trastornada, cuando la luz se apaga o cuando la luz está muy fuerte, lo que es lo mismo, cuando hay elementos que vienen a perturbar el teatro, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes continúan jugando la escena de teatro? ¿Continúan proyectando el amor y los miedos? ¿O se vuelven realmente lo que ustedes son? Considerar la separación, muestra que ustedes están separados y que el punto de vista que se expresa, del amor, es partidista, es función de lo conocido. El absoluto no puede ser conocido. Todo lo que se expresará siempre, será siempre, a través de la falta, la personalidad y el alma, que juegan roles, funciones, atribuciones. Que se apegan, ellas mismas, al sueño del otro. Que adhieren al sueño común. Pero, si ustedes quieren proseguirlo, son libres. Pero no hablen de libertad, no hablen de amor. Hablen de apego, de proyección del amor, de personalidad, de carne. Mientras vean una diferencia entre una bolsa de comida que ustedes han creado y otra bolsa de comida, no ven más que las personas, es decir las máscaras que no existen. Lo que yo digo los llama a situarse y a asumirlo. Pero no puedo, acá tampoco, responder a esta pregunta porque concierne la personalidad, lo efímero, el encierro. Entonces no se asombren de haber sufrido el encierro, de querer la liberación, ser liberados, viviente o no, en una forma o sin una forma, y preguntarse sobre la persistencia de los lazos.
Sé perfectamente que el amor considera siempre, cuando un humano lo vive, que será eterno. Y nosotros todos lo hemos vivido. ¿Pero qué amor es eterno? Es eterno y es pensado verdaderamente eterno, en el instante. Pero no puede ser eterno puesto que es una proyección, un ideal. Este ideal no puede ser creado, ahí donde ustedes están, porque, justamente, hay una bolsa de comida y una bolsa mental que los encierran y que les hacen creer en una libertad. ¿Qué libertad hay cuando se está en una bolsa, cualquiera sea? La única verdadera libertad es la del absoluto, de la consciencia, como de la conciencia. Todo el resto no son más que juegos de roles, a veces dramáticos, a veces felices, pero que no duran nunca. La memoria puede sobrevivir, pero cuando esta memoria no está más alimentada, en el sentido de una historia, todo eso se derrumba. Les toca a ustedes ver. Pregunta. ¿Las relaciones sexuales seguidas pueden frenar las evoluciones en curso? ¿Qué se llama las relaciones sexuales seguidas, en primer lugar? Después, la bolsa de comida debe vivir su vida. Apareció un día. Desaparecerá otro día. Lo que hagan de esta bolsa, ¿en qué eso afectaría al absoluto? Es solo una cuestión de punto de vista y del lugar donde ustedes ponen lo que ustedes hacen. Cuando yo estaba en una bolsa, yo fumaba, y sin embargo, puedo decirle a algunos que fumar es nefasto para ellos, y para otros, que eso no cambia nada. Así pues es lo mismo. Todo depende de lo que expresa la sexualidad. Generalmente, no expresa más que una falta porque el que vive el éxtasis, está en la sexualidad a cada minuto, está en el goce permanente. Entonces, ¿qué vendría a hacer el sexo, en todo esto? Es un chisme. Incluso si existen los seres que viven una sexualidad que los transporta, todo depende de lo que expresa esta sexualidad. ¿Es una falta del otro? ¿De la unidad? Vuélvete absoluto, sé lo que tú eres, y la pregunta de la sexualidad no te ocurrirá más, que sea excesiva o que no exista más. Ella concierne solamente la bolsa de alimento y sobre todo la bolsa mental. Al absoluto no le importa nada la escena de teatro. E incluso la sexualidad, dicha sagrada, es una escena de teatro particular. Mientras ustedes no cambien de punto de vista, pueden siempre correr detrás del absoluto, o incluso la última presencia, eso no podrá ser. Hay que cambiar ya de mirada y después, hagan lo que quieran. Pero hacer la pregunta del tabaco, del sexo, de una relación madre-hijo, es ya engañarse. Había uno que dijo, y terminó mal, busquen el reino de los cielos y el resto les será dado. Ahora bien, el ser humano pasa su tiempo para buscar todo, salvo lo que él es. Son las distracciones. Que sean sexuales, que sean espirituales, que sea la kundalini, que sea la política, son las mismas distracciones con las mismas consecuencias. El encierro, la pérdida de libertad cada vez más profunda. ¿Quién puede decir, hoy, que este mundo está en buena salud? ¿Quién puede decir que el progreso ha traído la libertad? ¿Dónde está la libertad, en el mundo? Ustedes están subyugados por el sexo de uno, por la pantalla de la tele del otro, por la posesión de un marido, de un hijo. Encuentren lo que ustedes son, lo que son desde siempre, y el resto se desarrollará sin ninguna emoción, sin ningún pensamiento y, verdaderamente, en el amor. Mientras jueguen a parloteos pueriles, no son la verdad, ustedes juegan un rol. Salgan de todo rol y dejen los roles desarrollarse. Menos interfieran ustedes en la bolsa de comida y en la bolsa mental, más vuestra vida será armoniosa, plena, serena, sin pregunta, sin duda. Serán liberados. Pero mientras crean interferir, en algún sector que sea, están entrampados. No les pido encerrarse en una gruta pero mirarse jugar. Así pues, la sexualidad, como el tabaco, como la carne, mientras que ustedes crean que hay que elevar vuestras vibraciones, y es verdad, en un momento dado, hay que hacer atención a todo lo que entra en ustedes, a cualquier nivel que sea. Pero, en un momento dado, van a darse cuenta que lo más importante no es nada de todo eso. Ahí está la libertad. Lo que no quiere decir que hay que comer carne todos los días, eso no quiere decir que hay que fumar paquetes de cigarrillos todos los días, o hacer del sexo un acto sagrado o una ocupación. Ni lo uno, ni lo otro. Mientras jueguen esos juegos, están en la escena de teatro. Cambien de mirada, cambien de punto de vista y verán. Más sueltan su propia vida, más la luz actuará.
Son ustedes que obstaculizan, por los comportamientos, por los prejuicios, por los pensamientos preconcebidos, por los apegos. Todo lo que ustedes tienen, todo a lo que se tienen, los tiene. Sea vuestro cuerpo, vuestro marido, vuestra sexualidad o vuestro cigarrillo. Si ustedes no lo tienen, observarán eso, como una fuente de satisfacción o de enfermedad, pero, poco importa, eso no los afectará. Pregunta. Cuando la voluntad persiste, a pesar de todo, ¿qué hacer para abandonarse? Y bien, olvídate. Si tienes la impresión de luchar, efectivamente, mucho, eso refuerza la voluntad. Olvidarse, abandonarse, es justamente la ausencia de voluntad. Es el momento donde aceptas no participar más en la escena de teatro, de no ser tampoco el espectador, de salir del teatro para darte cuenta que eso no existe, por lo que tú eres. El que dice, yo no puedo abandonarme, significa, por tanto, que está todavía en su personalidad. No es la personalidad que se abandona, es el sí. Es excepcional que una personalidad se abandone. Es por eso que les han hablado, los ancianos, del abandono del sí. La personalidad está concernida por el abandono a la luz, que induce las transformaciones, una satisfacción, una ilusión, más ligeras. Toda la problemática que ustedes me someten, por el instante, sea el sexo, sean los niños, la mamá, y esta pregunta, muestran simplemente que no cambian de punto de vista. Ustedes reducen todo a la ilusión. Reducen todo a lo efímero, es decir, a lo personal, a la persona o a la sociedad, a lo social. No hay ninguna solución ahí adentro. Mientras ustedes no hayan comprendido esto, no podrán ser absoluto, solo podrán pasar de la personalidad al sí y darán vueltas en círculo ahí dentro. Pero es vuestra libertad. Pero esta libertad no es la libertad. No puedo mostrarles ningún camino porque, desde que hay un camino, desde que ustedes creen recorrer un camino, no son más lo que ustedes son una proyección. Dicho de otra manera, confunden Roma con Santiago, o, en el ejemplo que yo ya tomé, confunden, en la noche, una soga con una serpiente. Hay ya que iluminar la escena y ver que es una soga, y no una serpiente. Todos los miedos están condicionados por las creencias y por las proyecciones. Si ustedes cesan toda proyección, todo yo soy después de haberlo encontrado, ahí ustedes son la verdad, este absoluto del cual nada puede ser dicho. Pero no pueden trabajar, estando sobre la escena de teatro, para hacer desaparecer el teatro. Es imposible. Incluso cuando yo digo que esta bolsa de alimento, aunque sea un templo, volverá a la tierra. Esta bolsa de alimento va a alguna parte. Un afecto va a alguna parte. Una relación sexual va a alguna parte. ¿Cuándo se terminó? Excepto vivir en el pasado, en la memoria, y sobre todo en la necesidad de rehacer lo mismo. No hay ninguna satisfacción que puede salir de ahí. La satisfacción será efímera. Si no, si ustedes estuvieran satisfechos, una sola vez bastaría. Todo lo que reproducen no muestra más que vuestros límites, vuestra ausencia de punto de vista que ha cambiado, vuestra adhesión a lo limitado, a lo reproducible, al movimiento. Entonces desde luego, se puede decir que la vida es movimiento. Para el absoluto, no hay ningún movimiento. Solo el que penetra este estado, más allá de todo estado, percibe que no hay ni cuerpo ni bolsa de alimento, ni mental, ni identidad, ni historia, ni incluso conciencia. Ahí está la beatitud. Y esta, es permanente, contrariamente a todo lo que se reproduce, sean las bolsas de alimento o las acciones. Ustedes están en un sueño colectivo y han creado reglas, y todos nosotros hemos creado reglas, en ese sueño colectivo. Pero ninguna regla puede depender del absoluto. El absoluto no es una regla. Pregunta. ¿Por qué es difícil permanecer en el momento presente? Pero porque todo, en la vida, está hecho para eso. Sea la bolsa de alimento con sus necesidades, sean las relaciones, cualesquiera sean y sus necesidades. Sean, justamente, las memorias, la vuestra como la de todos los que han soñado y que continúan soñando. En el presente, no hay ni futuro, ni pasado, ni mañana, ni ayer, ni nadie. Se puede decir que ustedes son el presente. Pero cuando yo digo el presente, no es solamente el tiempo presente o el instante presente. Es mucho más allá del tiempo. Esto concierne directamente el yo soy y el absoluto, porque la experiencia conduce a la experiencia y reproduce las experiencias.
Miren lo que ustedes hacen con los afectos, con los casamientos, con los niños, con los divorcios. No es más que reproducción. ¿Dónde está la libertad? Puede haber placer, pero el placer no es una libertad. Es un encadenamiento. Reflexionen. ¿Dónde se sitúan? La cosa más importante, es salir de la idea de que hay un mundo, que hay una persona, que hay una historia, que hay una memoria. Todo el resto deriva de ahí. Pero no busquen, sobre un camino que no existe en otro lugar que en vuestra cabeza, la verdad. Mientras estén sometidos a eso, ninguna puerta de salida. Y por cierto, es la prueba. Pregunta. ¿Las personas que quieren permanecer para sembrar la nueva tierra, están ya en el absoluto? ¿Cómo sucederá eso para ellas? ¿Creen verdaderamente que el absoluto tiene ganas de sembrar lo que sea? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sembrar? Es sembrar nuevos granos, es crear nuevos marcos. Eso es posible pero en la libertad del absoluto. El absoluto no está concernido, ni por una nueva tierra, ni por una vieja tierra. Ni por este sol, ni por el futuro sol. Ni por este cuerpo, ni por todo otro cuerpo. Les toca a ustedes ver pero no hablaré de esto. Este no es mi objetivo. Si ustedes consideran que es vuestro objetivo, entonces háganse la pregunta de por qué consideran que es un objetivo. Porque ustedes quieren proseguir un camino y una historia. Una historia sin fin se termina y ustedes quieren reinicializar una nueva historia. Más bonita, desde luego, que la precedente, más ligera. Es vuestra libertad, pero eso no es la libertad. Tienen siempre necesidad de creer que es necesario tener una tierra, un planeta, que es necesario tener un cuerpo, que es necesario tener un sol, que es necesario tener un guía, un maestro, un padre, una madre, un hijo. Pero dense cuenta de ese condicionamiento. Dense cuenta de eso. Y ustedes reclaman la libertad. Miren objetivamente. ¿Cómo quieren encontrar el presente, cómo quieren ser liberados vivientes, si ya están proyectándose en una nueva tierra, en un nuevo sol, en un nuevo cuerpo? ¿Dónde está el absoluto ahí? Ustedes están todavía en un camino. Creen que hay un camino, creen que hay una evolución. Es vuestra libertad, pero eso no será nunca la libertad. Cambien de punto de vista y, en ese momento, verán las cosas claramente. No antes. Antes, eso no queda más que en proyecciones o interrogaciones, ilusiones. Están persuadidos de recorrer un camino, sea del nacimiento hacia la muerte, o en un nuevo mundo o en una nueva tierra, que, desde luego, existirán para los que quedarán en la cebolla. Pero yo no soy apartamento para responder a esta clase de interrogaciones. No puedo meterles el dedo, ponerle un alfiler, ahí donde están. Que no es ustedes, que es la ilusión de un camino, la ilusión de un mundo nuevo, pero ¿qué mundo? Salgan incluso de ese condicionamiento. Incluso los ancianos les han dicho, ellos tienen una forma temporaria para realizar algo, quedaron en la historia, en la periferia de la historia, pero es todo. Pregunta. Cuando se vive en pareja, ¿la refutación de las relaciones sexuales es suficiente para superar los apegos? Pero ciertamente no. Deja esta bolsa expresar lo que tiene necesidad, pero tú no eres eso. Quieres cambiar las reglas de la personalidad, aunque yo les dije, sin parar, de cambiar de punto de vista. Nadie les dijo de hacer esto o aquello, excepto de cambiar de punto de vista. No es porque prives esta bolsa de alimento o esta bolsa mental, de alimento o de una relación, que tú vas a ser absoluto. Al absoluto no le importan nada las circunstancias del yo. Al absoluto no le importa nada lo que tú vives con tus hijos, con tus padres, o con quien sea. Mientras creas eso, es todavía un punto de vista del yo, de la persona. Creer que cambiando una circunstancia, cualquiera sea, de vuestra vida, de esta bolsa, prueba simplemente que ustedes están identificados a esta bolsa. Yo les haría notar que en cada entrevista y cada entre nosotros, ustedes se vuelven a colocar, sistemáticamente, en la persona. Cambiar las reglas del juego sobre la escena de teatro, cambiar el escenario, no cambia nada al teatro. La refutación no es para rechazar hijos, marido o lo que sea. Es tomar conciencia de lo efímero. Nadie les pidió nunca dejar a quien sea. Eso no es más que el reflejo del ego que intenta apropiarse del absoluto. Es imposible. Aunque, tú seas consciente que no sueñas más, el otro soñará siempre.
Lo que hay que, es no romper lo que sea, es tomar conciencia, cambiar de mirada y de punto de vista, observar eso por lo que es. Una escena de teatro. Dejar la escena desarrollarse. Imaginen que están ya en el sí, y que ustedes se dirigen a todos los otros que están ahí, mirando la escena de teatro o los actores, y que tú les dices, ya basta, esto no existe. ¿Qué va a suceder? Lo sabes muy bien. Va a haber reacciones. Así pues, no hay nada que cambiar, hay solo que cambiar de mirada, de punto de vista. Son ustedes que se desplazan, no la escena de teatro. Es una visión egocéntrica, que trae todo al yo y al sí. No es cambiando de yo o cambiando de sí, que ustedes van a cambiar de mirada. Es simple, tan simple que el ego hará todo para no verlo y encontrar estrategias para intentar evitar esa nada de sí mismo. Así pues va a cambiar las reglas del juego, cambiar de compañero, parar esto, proseguir aquello. Pero eso se desarrolla siempre sobre la escena de teatro, eso. No hay ningún cambio de punto de vista. La refutación no es separarse de. Está destinada a mostrarles lo fútil e ilusorio de lo que es efímero, de todo lo que es pasajero. Ustedes no son eso. Es justo eso que hay que comprender, que realizar, pero nada más. Todo el resto no son más que proyecciones de interpretaciones de mis palabras. Pregunta. ¿Hay un cristal que facilita la estase, durante su duración? ¿Qué es un cristal? Un objeto. Un objeto que encuentra un sujeto pone fin al sujeto y al objeto. No me concierne esta clase de pregunta. Todavía menos al absoluto. Desde luego que existen interacciones entre sujetos, marido y mujer, madre e hijo. La prueba, han hecho preguntas sobre eso. Del mismo modo, existen interacciones entre un objeto y un sujeto. Pero mientras que hay objeto, mientras hay sujeto, hay distancia, aunque haya resonancia. Entonces yo no les pido tirar los objetos pero ver, realmente las cosas. Y luego, cuando ustedes hablan de un objeto, cualquiera sea, natural o fabricado, van a decir, por ejemplo, este objeto es de oro. Van a definir no el oro, van a definir la naturaleza del objeto, es decir la forma. Un anillo de oro, no es un collar de oro, pero sin embargo es siempre de oro. Mientras identifiquen, nombren, separen y dividan, sea mamá, papá, mi hijo y un hijo, ustedes están sometidos a la forma, a los objetos, a las imágenes. Están sometidos a lo efímero, a lo que vuestros sentidos perciben. El absoluto no tiene ningún sentido. Entonces no puedo responder a esta clase de pregunta. Pregunta. ¿Se recomienda ir a una gruta, como Seretti lo había dicho? Pero la gruta, está en tu corazón. Es la gruta interior. No es una gruta exterior. ¿Para hacer qué? No hay ninguna parte donde ir, salvo extraerse del yo, de la persona y del sí, es decir de la ilusión. Mientras ustedes crean que una circunstancia exterior, un objeto, un sujeto cualquiera sea, va a cambiar lo que sea, se engañan. Ningún cambio de percepción, ningún cambio de decorado, ningún cambio de iluminación, cambiará sea lo que fuere. Mientras dependan de una circunstancia, de un sujeto o de un objeto, de una historia, no son libres. Entonces desde luego, una gruta, ustedes están solos. No hay más el sueño de los otros que viene a interferir con el vuestro. Pero ustedes continúan soñando. Ustedes provocan que. Una experiencia mística. O ustedes, eventualmente, van a espejearse en el sí, en la proyección de este amor, haciendo una felicidad y un objetivo. Error. Aunque sea satisfactorio, es todavía el ego, es todavía la acción de una persona o del sí. Pero quien dice sí, dice forma, dice identidad. Ustedes no superan la identidad, sea en una gruta o en una bolsa, NDT. Referente a lo bursátil, es lo mismo. No hay nada que huir, no hay nada que cortar, no hay nada que separar, excepto cambiar de punto de vista. Cuando cambian de punto de vista y de mirada, cambian sea lo que fuere de la escena. No. Ustedes quieren a todo coste cambiar la escena, el yo. Tranquilícense. El yo cambiará por la luz, piensen lo que ustedes piensen. Vuestra estrategia no debe ser querer cambiar las reglas, sino simplemente cambiar de punto de vista y de mirada. El absoluto es lo que ustedes son. ¿Cómo es que cambiar una circunstancia, una situación, va a hacer desaparecer la ilusión? Es una ilusión.
Ustedes creen que deben ir de un punto a otro, creen que deben cambiar el decorado porque hay cosas molestas, en ese decorado, sea el marido, la mujer o sea quien sea. Pero ustedes no entendieron nada. Trasladan la falta sobre el otro. ¿Qué otro? No hay más otro que ustedes. Por eso, hay que cambiar de mirada, no cambiar las cosas. Dejen las cosas desarrollarse, ellas no tienen necesidad de ustedes, hagan lo que hagan. Estoy contento de ver que las últimas resistencias se expresan a pleno día. Pregunta. ¿Qué significan estos 3 sueños? 1. Yo rechazo que un peluquero incompetente me corte los cabellos. 2. Yo y una chica rechazamos un presupuesto propuesto por un contratista para redecorar nuestra cocina. 3. Yo rechazo lo que un hombre quiere imponerme. Pero da igual, no son más que sueños. Lo que tú piensas, lo que tú vives, es un sueño. Y en ese sueño, hay otros sueños. ¿Qué viene a hacer el sueño, en el absoluto? El sueño está tan alejado del absoluto como lo que tú juegas cuando estás despierta. Inclínate más bien sobre lo que eras, antes de ser una persona, y antes de soñar. ¿Qué buscas como explicación? ¿Quién busca la explicación? ¿Quién quiere una respuesta a eso? Decirte que es lo mismo, porque todos esos sueños no hablan más que de adorno, de decoración, sean los cabellos, la cocina, el hombre. No son más que elementos del decorado. ¿Quieres estar sometida al decorado? ¿Quieres continuar manteniendo tus quimeras, la apariencia? A discriminar lo que es bueno o no bueno, incluso en una cocina. Lo importante no es la explicación sino por qué eso existe. ¿Qué traduce eso, más allá de la explicación? Un juego, una quimera. Incluso un sueño profético que se revela ser verdadero, ¿qué sentido tiene? ¿Qué satisface? ¿Qué implica? Que tú estás insertada en la persona, en una trayectoria, en una historia. Pero no hay ninguna solución en el sueño. No hay ninguna solución en la persona. Pregunta. Sentir un adormecimiento como si la piel se volviera de cartón a nivel de la parte alta de la mejilla izquierda, irradiando hacia lo alto y hacia la nariz, ¿corresponde a la apertura del canal marial? Dentro de la persona, los ancianos se han deslomado para darles las referencias dentro de esta persona, dentro de este teatro, las referencias formales, sobre la escena de teatro. La mesa no está en la cama, está en el comedor. Saber que la mesa está en el comedor pone las cosas en orden y permite, para algunos puentes, NDT, cabezas de puente, comprender bien que es una escena de teatro. Entonces, sí, efectivamente, la mesa está bien en el comedor y la cama en el dormitorio. El posicionamiento de los objetos de la persona, en ese marco, permite extraerse de él. No es la misma cosa que, por ejemplo, querer saber quién está en el canal marial y por qué les habla, y por qué les da tal sensación. Así pues expresar, en alguna parte, sobre esta escena de teatro, un emplazamiento, no es adherir a la persona, sino, justamente, ver que la persona es permeable, totalmente permeable. Es, ya, cambiar de punto de vista. Es más allá de toda explicación, de toda comprensión porque no es un juicio. Yo lo siento bien, yo lo siento mal, yo no lo siento. Sino es la percepción, justa, del buen emplazamiento. Y es eso que es importante. Es lo que permite, justamente, salir de todo emplazamiento. Pregunta. Recientemente, durante una buena semana, en el primer instante del despertar, yo podía ver como al ralentí, mi mental ponerse en marcha. Una primera imagen y una película cualquiera aparece. Una segunda más compacta es pegada. Después la sucesión de imágenes son vueltas a añadir sin ninguna lógica o inteligencia aparente. Después la labor de punto comienza y la película se vuelve más coherente. Si en esos primeros momentos yo me vuelvo a dormir, aparece un sueño que se sirve de los elementos precedentes y que no tiene ni pies ni cabeza. La toma de conciencia de esos elementos es una gran fuerza para la refutación del mental en la sucesión del día. Desde una buena semana, yo no vivo más el proceso y el mental parece querer recuperar el tiempo perdido. ¿Un consejo para volver a tener ese estado? Lo que has descrito es exactamente lo que debe llegar. Al momento donde ustedes se despiertan del sueño, están vírgenes de todo pensamiento, de toda bolsa. Y es ahí que pueden tomar conciencia de la aparición del cuerpo, como de la aparición del mental. Tomar conciencia de ese momento es capital, como tú lo dices.
Porque es lo que te ha dado a ver, justamente, cuando tú has cambiado de punto de vista y de mirada. Cuando ese momento es identificado, es encontrar, realmente, lo que tú eres, aunque eso no se instale duraderamente. Pero haber tomado la conciencia, y haberlo vivido, es la única verdad, el único lugar donde puedes encontrar lo que tú eres, incluso si eso no dura. Porque es necesario que la bolsa de comida y la bolsa mental continúen viviendo. Pero vivir eso, es ya tomar una forma de distancia con lo ilusorio y lo efímero. Eso se reproducirá, sin ninguna duda. Pero más te impregnes de lo que eres, antes de que el cuerpo se mueva, antes de que el mental llegue. Es exactamente eso que es tu naturaleza. El absoluto está ahí. Después, viene el observador, el que observa incluso lo que se desarrolla. Pero el momento donde tú te despiertas, y donde vives eso, es la ausencia de observador que está oculto detrás. Tú eres. Así pues, no te inquietes, no te apegues, tampoco, a la desaparición de ese estado. Volverá. Porque desde el instante donde, la primera vez, ese cambio de mirada es vivido, tú sabes pertinentemente que es la verdad. Tú ves, por cierto, los efectos, como lo dices, en el desarrollo de tu día. Es exactamente ese estado, más allá de todo estado, que llega al despertar, cuando no sabes más si estás en un cuerpo, cuando no hay pensamiento y cuando, sin embargo, tú estás ahí. Pero tú estás, ahí, despojado de todo lo efímero. Ahí, es el absoluto. Ahí es lo que tú eres. Demostrando, por esto mismo, que los que quieren cambiar eso o aquello, no han comprendido estrictamente nada. El mental / ego obstaculiza. Quiere continuar jugando. Esos momentos son esenciales, porque son ellos que te conducen a lo que tú eres, cuando te das cuenta que tú eres, independientemente de un cuerpo, de una historia, de una memoria y de un mental. Pero eso no impide a este cuerpo existir, ni incluso al mental ser, ni los objetos y los sujetos, alrededor de ustedes, de estar. Simplemente, ahí, efectivamente, la mirada, el punto de vista, ha cambiado y así pues toda la vida ha cambiado, aunque, efectivamente, hay la posibilidad de volver en la personalidad o en el sí. Pero eso es realmente vivido como un juego. No hay más ningún apego, no puede haber más sufrimiento, sino simplemente un juego. Es ese momento que ustedes deben buscar e identificar. No como una búsqueda, interior o exterior, sino aprovechar que la bolsa de alimento y mental no existen. Cuando cierras los ojos, ¿el mundo existe? No. Cuando duermes, ¿sabes dónde están tus hijos? No. A menos que tengas sueños recurrentes. Cuando duermes, ¿te haces la pregunta del sexo o del tabaco? El absoluto, es la interfaz entre el sueño y el despertar de la mañana. Si ustedes llegan a ser ahí, ustedes son y toda vuestra vida será diferente, sin querer cambiar nada. Porque eso no es más vuestra voluntad personal, o el espejeo del sí que va a actuar, es otra cosa. Pregunta. ¿La seducción forma parte de las líneas de depredación de los primer y dos chakras o es un aspecto de la personalidad? Yo diría, los tres, a la vez. Toda noción de seducción pasa por uno de los sentidos o por una idea. Es virtual. Eso acarrea, necesariamente, todos los cuerpos groseros. La seducción consiste en traer para sí. ¿Cuál es el objetivo de la seducción, cualquiera sea? Es de proseguir la ilusión. El amor no es una seducción. Es un estado, más allá de todo estado. Eso no será nunca una proyección de un ideal, hacia una persona, hacia una sociedad, o hacia lo que sea o quien fuera. La seducción, cualesquiera sean los aspectos agradables, solo conduce a la ilusión porque lo que ha sido seducido un día, será rechazado, otro día. Es ineluctable. Solo una idea puede seducirlos mucho más tiempo que un objeto o un sujeto, que una persona. Y la seducción, por un ideal, que es también una proyección, puede durar toda la vida, incluso todas las vidas. Pero eso no cambia nada. Porque toda seducción, en definitiva, no es más que el reflejo de la falta de amor, y de la incomprensión del amor y de no haber vivido el amor. El amor es. No se compone de ninguna seducción, de ningún lazo, de ninguna posesión, de ningún camino. Es la proyección del amor que crea eso. Pero la proyección del amor no es más que la proyección de las carencias. Porque el que es amor, que es absoluto, no tiene estrictamente nada que proyectar, ni que seducir. Siendo amor, tienes justo que ser este amor. El hecho de amar, es ya una proyección. Es considerar que hay emisión.
Es considerar que hay una acción. Es considerar que hay una carencia. Yo les recuerdo que ustedes son lo que buscan. Yo les recuerdo que no hay camino. Les recuerdo que ustedes son amor. Es eso, cambiar de punto de vista y vivirlo e incluso, encarnarlo, si ustedes quieren. Pregunta. ¿Tendremos todavía necesidad de órganos sensoriales? He aquí todavía el ejemplo típico de una persona que cree que va a volver a tener sus minusvalías, sus amores, su casa, sus ropas, sus alimentos. ¿Cómo imaginar una cosa semejante? ¿Cómo osar pensar que eso se puede proseguir? Nada se lleva, después del pasaje. Nada en absoluto. Es ya el caso cuando la bolsa de comida desaparece normalmente. ¿Qué creen ustedes llevarse? Un órgano, un marido, una mujer, un hijo, un vestido, cualquier objeto que sea. Son los fantasmas. Solo el que es absoluto lo sabe, porque lo vive. Sabe que está en una bolsa de alimento y mental. Sabe que hay otras bolsas, interacciones de bolsas, a todos los niveles. Pero él no es eso. ¿Por qué llevaría lo que no es? ¿Por qué pensar esa clase de cosas? ¿Por qué imaginar, incluso, esa clase de cosas? ¿Cómo quieren ser absoluto, o cómo quieren vivir este desconocido, porque ustedes no lo conocen, llevándose a lo que fuere que les es conocido, puesto que todo lo que les es conocido es efímero? ¿Creen que van a llevar vuestros collares, vuestros anillos? ¿Creen que van a llevar vuestros afectos, vuestros lazos? ¿Quién piensa esto? ¿Quién imagina esto, si no es, justamente, lo que es limitado, pero limitado en todos los sentidos, profundamente limitado? Y sin embargo, ustedes tienen la experiencia, por los que los han dejado, que están muertos. Han llevado el menor objeto, la menor persona. ¿Qué queda? La pena, el recuerdo, la memoria. Pero en ustedes, no en ellos. ¿Quién quiere, en ustedes, aferrarse a lo conocido? ¿Quién quiere, en ustedes, imaginar una solución de continuidad? Háganse esta pregunta y mírense. Prosigamos. Pregunta. Del otro lado, ¿nos beneficiaremos de un aprendizaje? Pero la luz es inteligencia, total, absoluta, instantánea, sin tiempo, sin futuro y sin pasado. El único aprendizaje, es reconocer eso, es decir que el condicionamiento de lo ilusorio ha sido tal, que, miren, a través de vuestras preguntas, ustedes imaginan llevar las minusvalías, imaginan llevar los recuerdos. Es la persona que considera eso. Así pues el único aprendizaje, es como cuando ustedes quedan en lo oscuro demasiado tiempo. Cuando salen de lo oscuro, la luz los ciega. Es exactamente lo mismo. Todo a lo que ustedes den una cierta forma de persistencia, en vuestras ilusiones, en vuestras creencias, podrá molestarlos, un cierto tiempo. Esto puede ser llamado un aprendizaje. Pero el que es absoluto en una forma no tiene necesidad de ningún aprendizaje, porque conoce la verdad. Él es la verdad. En el período donde están en esta bolsa de comida y mental, lo que ustedes creen, a lo que ustedes adhieran, los tiene. E incluso cuando eso no los tiene más, ustedes persistirán en tenerlo. Ahí está el aprendizaje. Comprender que no hay joyas, no hay casas, no hay tubos, no hay maridos. Ustedes saben, es como los actores. No hay nadie que mira el teatro, todo el mundo ha salido y ellos quieren continuar actuando. Están tan absorbidos en su propia creación ilusoria que es necesario, yo diría, no un aprendizaje, sino un decondicionamiento. Hay, efectivamente, una forma de aprendizaje, yo diría, de los códigos de la luz, que no son reglas ni leyes. Imaginar que llegando en la luz, pasan vuestro tiempo en recrear los lazos, los objetos, los hijos, las casas y qué sé yo todavía. Hay quienes lo hacen. Ahí, hay que decondicionarse. Ustedes están tan absorbidos en los juegos, que creen que los juegos están presentes en todas partes. Es como para los ojos o los sentidos. ¿Cuántas veces los ancianos, las estrellas, les han dicho que no tienen necesidad de los ojos para ver? Eso les parece tan incongruente, tan imposible, y sin embargo, es la estricta verdad. Ustedes están sujetos a vuestros sentidos, en esta bolsa. Los sentidos son limitados y los limitan. El absoluto es ilimitado, como la luz. Ustedes no tienen necesidad de sentidos en la luz, porque la luz es el sentido. No tienen necesidad de apéndices. No tienen necesidad de manos ni de cerebro. Dense cuenta del condicionamiento que es el vuestro.
Están en un cuerpo perecedero e imaginan que hay cosas, de este cuerpo, de este mental, de esta persona, que van a persistir. Es maravilloso. Es más bien una pesadilla. Cambien de punto de vista. Paren de imaginar que hay alguna persistencia de lo que sea. Recuerden el momento del despertar, la mañana, cuando no hay todavía conciencia del cuerpo, ni del pensamiento. Ustedes son eso. Pregunta. Del otro lado, ¿habrá reagrupamientos por afinidades? Pero no tienen necesidad de reagruparse, del otro lado, puesto que ustedes se comunican más allá del tiempo y del espacio. No están atribuidos a una forma, a ningún límite, a ninguna percepción, tal como ustedes los conciben. Así pues, si quieren reagruparse con todos los planetas, con todos los sistemas solares, con todas las dimensiones, ustedes lo son, sin esfuerzo, espontáneamente. No hay ningún movimiento. Pregunta. ¿En el momento de la partida, estaremos conscientes? Pero, no solamente estarán conscientes, sino se despertarán. Es ahora que ustedes duermen. Es ahora que están muertos. En el momento de lo que ustedes llaman la ascensión, pero ustedes se volverán conscientes. No lo son, lo creen ser. Ustedes sueñan. Están proyectados en una bolsa, que apareció un día, que desaparecerá otro día. Es, justamente, cuando la ilusión desaparece que el yo soy aparece, en su gloria y que el absoluto puede ser vivido, como la única y última verdad. Así pues serán conscientes de lo que ustedes son, y no de lo que creen. Sí, no obstante, lo que creen es más fuerte que la consciencia de lo que son, ahí, habrá de condicionamiento. Saben, de este lado, en la encarnación, no hay nada peor que el que no puede ver, o que no quiere ver. Pero no hablo de ver con los ojos, hablo siempre del cambio de punto de vista y de mirada. La prueba está en las preguntas. Ustedes imaginan, todos, una solución de continuidad, pero nada puede continuar, puesto que nada nunca empezó. ¿Qué quieren que continúe? Ahí está la consciencia, no en las proyecciones y en el sueño. Pregunta. ¿Cómo explica usted la necesidad irreprimible de jugar a los juegos en la computadora y de mirar películas, para ocupar el mental? Eso se llama el eje atracción, visión. Es la falsificación, la seducción, lo que es visto, el goce inmediato, el placer inmediato. No hay otra solución que de no adherir más y no hay más medio para llegar. Entonces ustedes tienen, desde luego, las drogas, tienen los decondicionamientos, los lugares especializados para eso. Dense cuenta del nivel de condicionamiento. Lo que ustedes son, absoluto, que se entrega a un juego ilusorio, puesto que es una imagen. Eso muestra simplemente el miedo, a un nivel extremo. Y además, los ancianos les han dicho, todo lo que existe aquí, ahí donde ustedes están, solo está edificado sobre el miedo, sobre la carencia, la ignorancia. Entonces, los sistemas de conocimientos han sido edificados para rodear la ignorancia, como para los principios de seducción, las películas, los ojos. ¿Y ustedes quieren que eso continúe? Pero yo no tengo solución. Hay que dirigirse a una persona que tiene la autoridad sobre esto, lo que ustedes llaman un médico, un terapeuta. Pero yo no puedo nada para el que hace eso. Está sometido, él mismo, a sus más grandes miedos, los de la desaparición de la persona. La única solución, aquí también, la más lógica, es de no estar más en el punto de vista de la persona. ¿A qué le dan cuerpo, ustedes? ¿A cuál deseo sucumben? ¿A qué se entregan? Miren. Osen mirarse. Sin juzgarse, sin condenar. ¿Cómo pueden juzgar o condenar lo que no existe? Es absurdo. No tenemos más preguntas, le agradecemos. Entonces Vidi les agradece vuestra atención, vuestra benévola escucha. Y vivamos un momento en la nada, que, para ustedes, es nada. Cambien de mirada. Hagamos esto, juntos. Compartiendo el don de la gracia. Y bien, Vidi lo saluda. Hasta pronto. Canalizado por Jinluca Ion, 5 de septiembre del 2012. Transcripción. Veronique Loriot. Traducción. Amparo Iribas.